Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, seres de luz? Todas, todos, todes para que se ataquen. Yo no era muy de decir todes, yo nada más decía hola a todas, a todos o a todas las personas, pero cuando comencé a decir la palabra todes, se atacaron, se enojaron y entonces solamente, em, no solamente la digo obviamente para atacarlos o para burlarme de las personas que se atacan por el lenguaje incluyente, sino que pues no tiene nada de malo, ¿verdad? El incluir a otras identidades o expresiones. Um, Antes que nada, gracias a quienes estén viendo este video, seres de luz. Vamos a hablar el día de hoy sobre algo que tiene que ver con el borrado de las personas trans y personas no binarias. Entiéndase el borrado de las personas trans como el borrado de eh, el reconocimiento jurídico y el reconocimiento social. E incluso en varios países del mundo, lamentablemente, con el aumento de estas violencias, el asesinato ruin, llano y atroz, motivado por creencias ideológicas. Y digo creencias ideológicas, seres de luz, porque hay que entender que todo este endamiaje articulado de la ultraderecha fascista internacional o ultraderecha fascista global, como quieran decirle, eh, justamente buscaron a un chivo, perdón, expiatorio perfecto. Y esas son las identidades de las personas trans, entiéndase personas trans, mujeres trans, hombres trans, y las personas no binarias, entiéndase las personas que no se integran dentro del modelo del binarismo del género. Entonces, yo voy a irme guiando porque luego me pierdo en las ideas, por eso tengo aquí la computadora para poderme guiar en el tópico específico y de ahí le vamos dando, ¿no? Entonces, si ven que así volteo a mi acordeón, es una nota que he estado preparando eh, desde hace ya algunos días que tiene que ver justamente con esto y ya después de leer una parte específica del tópico para extender la idea aquí con ustedes. Obviamente nada más esto es como una guía, ¿no? Entonces, hay que recordar, seres de luz, que esta violencia no es un fenómeno aislado, no es un fenómeno articulado, pero además el movimiento TERF trans excluyente, que están de la mano. Ya ahorita ya estamos a un punto que no podemos decir que solamente era una teoría de que estaban con la ultraderecha. Son parte de la ultraderecha, el movimiento TERF trans excluyente, el movimiento TERF. Eh, pero vale la pena mucho que nos vayamos un poquito para atrás. Cuando comenzábamos hace, ¿qué será? 8, 9, 10 años, a sentarnos en la misma mesa, quienes nos asumimos como feministas, en la misma mesa de mujeres que migraban, que traían esas ideas de España. Bueno, primero las trajeron de Inglaterra, o sea, las británicas, eh, el feminismo británico que lo traían de allá, luego de España lo migraron a México, pero en México también lo migraron de varias partes de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que esa filosofía o esas creencias ideológicas al respecto de abolir el género desde la filosofía o desde una teoría, pues, o podríamos decir que parecían inofensivas? No. Podríamos decir que eran eh, teorías donde solamente estábamos filosofando, pero en ese filosofar, muchas personas eh, alertamos de que podría ser peligroso el discurso, porque cada vez ese discurso TERF de supuestas feministas, hay que decirlo entre comillas, se fue subiendo de tono, ¿no? Fue gradualmente subiendo de tono, ¿no? Empezó
de que necesitamos espacios para las mujeres biológicas, necesitamos espacios específicos para las hembras de la especie, no decían hembras, decían las mujeres biológicas. Necesitamos un espacio únicamente donde entremos nosotras. Y veíamos todo el foro y casi todas eran mujeres cisgénero. Había muchísimo más mujeres heterosexuales, obviamente, pero después de las heterosexuales, las otras eran mujeres bisexuales o mujeres lesbianas. Un muy menor porcentaje, había 2, 3 mujeres trans y decían que éramos un peligro, que éramos el caballo de Troya, que estábamos ahí adentro porque éramos el patriarcado disfrazado con falta. Y lo escucharon en un encuentro feminista allá con las inglesas en el Imperio Británico, y de ahí lo tradujeron, lo migraron a España, de España a México, de las inglesas a Canadá, de Canadá a Estados Unidos, y empezaron también a migrar a México ya con esa red del fascismo global. Por un lado, el fascismo global político tenía a las supuestas políticas libertarias, donde estaban diciendo que era momento de un tipo de política de anarquía, ¿no? Obviamente, al llamarse libertarios, se entiende el supuesto libertarismo, defender absolutamente, digo entre comillas, la supuesta libertad de expresión, pero siempre y cuando no sea contra ellas o contra ellos, porque entonces ya ahí sí es una dictadura o un fascismo o comunismo, como le dice. Pero mientras si ellas o ellos estén insultando a las personas trans, a las personas no binarias, a las personas LGBT en general, pero la hazaña se recrudece contra las identidades trans y no binarias, pues ahí entonces ya decían que era violencia. Pero cuando ellas o ellos atacaban a las poblaciones, perdón, trans, decían que pues era su libertad de expresión, que dónde quedaba su libertad de expresión. Fue escalando, 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 y ya luego en varios foros feministas, yo le hablo desde mi experiencia porque me tocó ese proceso en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Veracruz, en el puerto de Veracruz, en Jalapa, Veracruz, en Hidalgo, en Puebla. Fuimos viendo cómo quienes participamos en varios foros o encuentros feministas en México, en América Latina, fuimos viendo cómo nos decían, vete más hacia las liberales, vete con las de la izquierda, vete con las radicales, porque ahí sí tienes cabida, pero acá de este lado somos un feminismo muy distinto, ¿no? ¿Cuál era distinto? Pues que eran una rama del feminismo que se estaba aliando con el fascismo y la ultraderecha. El feminismo blanco, como le conocen hoy en día también, y pues estábamos nosotras más del lado de la deconstrucción, del feminismo interseccional y todo esto que tiene que ver con la inclusión, ¿verdad? Y no solamente con abolir el género, porque el género no es uno de el máximo de nuestros males. Hay otros tantos males como la violencia patriarcal y machista y otros tantos. Ahí se buscaron un buen speech sobre videos de unas mujeres lesbianas feministas, entre comillas, ya no les puedo llamar hoy en día feministas, sino radicales fascistas, comenzaron a decir que el problema en general es que la mujer que nace como hembra de la especie, desde que nace ya degradada. Y que nosotras, las mujeres diversas, las mujeres trans, nacíamos con el privilegio de los machos, de los hombres, y que entonces nosotras renunciamos casi así por pendejas al privilegio de macho para degradarnos a lo que se considera el, la etiqueta o el estigma social de que es ser mujer. Ser mujer desde la degradación, que ser mujer es inferioridad según el sistema patriarcal y machista. Y entonces le decíamos, pues qué pendejas somos, ¿da? Renunciamos al privilegio de hombres y de machos
pues para ser consideradas eh, pues inferiores según el sistema patriarcal machista. ¿Y crean que, lo hacíamos por gusto? No, eso se llama transexualidad. Y por supuesto que habrá personas que elijan ser. Habremos otras que no, que en su gran mayoría venimos predestinadas o predestinados. Y que se va dando nuestro proceso de construcción y de deconstrucción, porque por supuesto que el machismo, el sistema patriarcal y machista atraviesa a todas las personas, incluso a las hembras de la especie, a las mujeres que nacen como hembras de la especie, por supuesto que también les atraviesa el machismo. Ahora imagínate a alguien que criaron 5, 6, 7 o 10 o 15 años o 20, quién sabe qué edad inician su transición de chicos a chicas o de hombres a mujeres, entonces por supuesto que va a haber o tiene que haber un proceso de construcción. Por eso decimos muchas veces que el hecho de que seas LGBTQ más no quiere decir que seas una persona que no sea racista, que no seas una persona clasista, una persona que discrimine, porque sigue ocurriendo. Lo hay en todos lados, hay pendejas y pendejos en todos lados. Pero el punto aquí específico, seres de luz, el meollo del asunto es que ya el discurso TERF fue escalando y ya llegaron eventos donde no nos permitían entrar a las mujeres trans, con la narrativa de que éramos un peligro, de que éramos el patriarcado disfrazado con falda. Y ahora vemos cómo hay políticas atroces, mercenarias, para borrar de tajo. ¿Y a quiénes creen que están borrando? Por todos lados surgió el movimiento el borrado de mujeres, el peligro de las mujeres trans. En eventos feministas donde yo nunca vi más de 20 mujeres trans, nunca, en ningún evento feminista. Y les digo porque yo estuve participando y fui coordinadora en varios eventos feministas, incluso nos llevamos una vez la estafeta a Veracruz y hubo un quiebre enorme cuando vieron que una de las personas que alzó la mano para el feminismo, para el encuentro feminista a nivel nacional, que ganamos la estafeta en Querétaro, las personas de Veracruz se nos fueron para atrás por cuando vieron quién estaba en el comité del comité peticionario para el próximo encuentro nacional feminista, era una mujer trans, o sea, su servidora. Y entonces se atacaron horrible muchas y dijeron, no vamos a ir a Veracruz porque ahí está al frente ese macho, hombre vestido de mujer, macho con falda, y es el patriarcado. Y ahí hubo un quiebre. En el Encuentro Nacional Feminista en México. Les cuento yo esto, seres de luz, es muy importante porque ahora vemos que a quienes borraron de tajo, no vemos un borrado a las mujeres cisgénero, pero sí vemos un borrado sistemático, jurídico y social contra las mujeres trans, contra las personas trans. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en varias partes de Europa, lo vemos en Centroamérica, lo vemos en Sudamérica. Y entonces les decimos, incluso con las inglesas, con eh, varias leyes que han metido y varios procesos jurídicos para lograr supuestamente definir que ser mujer son caracteres del sexo morfológico interno o externo, cómo se nace. Ahora hasta biólogas nos salieron. Y yo les digo, ¿a quién borraron? Sí, a nosotras, a las pendejas, ¿no? Al patriarcado vestido con falda, al caballo de Troya que le llamaban, que éramos las mujeres trans. Y al final la historia reacomodó todo y nos dejó claro que el caballo de Troya siempre fueron el movimiento TERF trans excluyente, que siempre fueron y han sido y siguen siendo las impulsoras de este odio irascible para buscar un chivo expiatorio, para borrar, sí, pero borrar a las mujeres trans, no a las mujeres cisgénero. La historia, el tiempo, nos llevó a reconocer quienes dijimos que solamente éramos un chivo expiatorio y éramos solamente una fuga de todas estas filosofías y todos estos debates que se volvieron hoy en día absurdo porque les dimos una silla, les dimos una mesa al movimiento TERF trans excluyente
y en nuestra cara nos escupieron, que hicieron alianzas no solo con la derecha, con la ultraderecha fascista global. Y ahora vemos un silencio total. A las únicas que han borrado, que siguen atacando, asesinando, ahora sin reconocimiento jurídico y sin acceso a derechos humanos o servicios básicos, son las personas trans y las personas no binarias. Entonces, estas reflexiones, seres de luz, o este video es hecho para eso, para decirles que tuvimos un grave error. Y ese grave error fue que dentro del feminismo no se puso límites a la alianza ultraconservadora y fascista de unas supuestas feministas TERF con una teoría distinta que revivían de los años 70, de lo más rancio y conservador, que las trajeron y ahora vemos un total silencio ante el borrado. Sí, el borrado de las mujeres y personas trans. Es el borrado de las mujeres, personas trans y personas no binarias. Mi nombre es Jazz Bustamante. Gracias a quienes ven este video, gracias a quienes lo comparten, gracias a quienes se suscriben. Díganme qué otros temas quieren que aborde por ahí y gracias a quienes comentan. Un abrazote. Síganme en mis otras redes sociales como Jazz Bustamante, J-A-Z, Jazz Bustamante. Un abrazo.